Buenas tardes. Vamos a retomar la clase empleado para distinguir los conceptos de sobrecarga y redefinición de métodos en relación a la herencia. Habíamos definido una clase planta que modelaba una colección de objetos de clase empleado. Especializamos ahora la clase empleado en dos clases derivadas, vendedor y operario. La clase operario se especializa a su vez en la clase supervisor. El diagrama modela dos tipos de relación, asociación y herencia. En este video vamos a concentrarnos en la especialización de la clase empleado. Un poco más adelante retomaremos la clase planta. La clase operario agrega una consulta que retorna el premio del operario que recibe el mensaje. Se computa como un porcentaje de su sueldo básico. El método obtener vacaciones definido en la clase empleado se redefine en la clase supervisor, con la misma asignatura. Ni operario ni supervisor agregan atributos, de modo que cada constructor solo va a invocar al constructor de la clase padre. Ya hemos implementado la consulta obtener vacaciones en la clase empleado. La clase supervisor extiende a la clase operario, que a su vez extiende a la clase empleado. La consulta obtener vacaciones, definida en la clase empleado, se redefine en la clase supervisor de acuerdo a lo especificado en el diagrama de la clase. La clase vendedor agrega un atributo de instancia llamado venta acumulada. El sueldo neto de un vendedor es el sueldo básico más un 5% de las ventas acumuladas en el periodo. Observen que la asignatura es diferente, de modo que la consulta no está redefinida, sino sobrecargada. Ya habíamos implementado la consulta obtener sueldo neto en la clase empleado. Recibía como parámetro una planilla P y la fecha del día. La clase vendedor extiende a la clase empleado y sobrecarga el identificador obtener sueldo neto. Solo las instancias de la clase vendedor pueden recibir el mensaje obtener sueldo neto sin parámetros. La sobrecarga es un recurso que puede resultar riesgoso. Hemos definido dos métodos para computar el sueldo neto de un vendedor. El programador debe enviar el mensaje que corresponde para evitar errores de aplicación. Si los parámetros son correctos, ni el compilador ni en ejecución se va a poder chequear que el mensaje que se envía es el correcto. Es responsabilidad del programador garantizar que así sea. Cuando en una clase derivada se define un método con el mismo nombre que en una clase ancestro y con el mismo número y tipo de parámetros, el método queda redefinido. Observemos que la redefinición se produce siempre dentro de una jerarquía de herencia. Cuando en una clase se define un método con el mismo nombre que otro método dentro de la misma clase o de alguna clase ancestro, pero con diferente número o tipo de parámetros, el método queda sobrecargado. Para que exista sobrecarga no necesita haber una jerarquía de herencia. La sobrecarga puede producirse dentro de una misma clase. Repasemos una vez más nuestro ejemplo. La clase empleado brinda, entre otras, dos consultas, obtener vacaciones y obtener sueldo neto. La clase supervisor extiende a la clase operario, que a su vez extiende a la clase empleado. Supervisor redefine la consulta obtener vacaciones. Para las instancias de la clase supervisor, el método obtener vacaciones definido en la clase empleado está derogado. La clase vendedor extiende a la clase empleado y sobrecarga a la consulta obtener sueldo neto. Observen que este diagrama incluye las tres formas de relación que hemos visto. La clase planta está asociada a la clase empleado, que a su vez está asociada a la clase fecha. La clase empleado tiene un atributo de instancia de clase fecha. También incluye la relación de dependencia.
La clase empleado o un método de la clase empleado recibe como parámetro a un objeto de clase planilla. El diagrama incluye también la relación de herencia. Las clases vendedor y operario especializan a la clase empleado. La clase supervisor especializa a la clase operario. Toda instancia de clase supervisor es también una instancia de la clase operario y es una instancia de clase empleado. Todo empleado tiene una fecha de ingreso.